del fútbol, casi siempre pensamos en trofeos, medallas y vitrinas llenas. Pero, ¿qué pasa cuando el talento es indiscutible y el título simplemente nunca llega? Hoy vamos a hablar de esas leyendas incompletas, solo en el papel, de los cracks que lo ganaron todo, menos eso. Quédate hasta el final, porque este video te va a hacer repensar qué significa realmente ser eterno en el fútbol. Steven Gerrard es uno de los nombres más grandes en la historia de la Premier League, pero también uno de los más crueles ejemplos de que el fútbol no siempre premia a los mejores. El eterno capitán de Liverpool nunca logró ganar la liga inglesa, a pesar de haber estado muy cerca en más de una ocasión. La primera vez que Gerrard rozó la Premier fue en la temporada 2001-2002. Aún no era el líder absoluto del equipo, pero ya se perfilaba como una pieza clave en el medio campo. Ese Liverpool terminó segundo, solo por detrás del Arsenal de los Invencibles, un equipo que marcó época y dejó sin margen de error a todos sus perseguidores. Sin embargo, el golpe más duro llegó en la temporada 2008-2009. Gerrard ya era capitán, referente y el alma del equipo. El Liverpool hizo una campaña extraordinaria, sumando 86 puntos, una cifra que en muchas otras temporadas habría sido suficiente para salir campeón. Pero enfrente estuvo el Manchester United de Alex Ferguson, que alcanzó los 90 puntos y se quedó con el título. Fue una de esas ligas que se pierden no por ser inferior, sino porque el rival fue apenas un poco más constante. Y si hay una temporada que quedó grabada para siempre en la memoria del hincha red, es la de 2013-2014. El Liverpool lideraba la Premier cuando faltaban solo 3 fechas para el final. Con Luis Suárez en modo imparable, el título parecía más cerca que nunca. Pero el fútbol fue implacable. El tropiezo ante Chelsea en Anfield, marcado por el recordado resbalón de Gerrard, cambió el rumbo de la historia. Luego vino el empate 3-3 ante Crystal Palace, tras ir ganando 3-0. Y ese golpe terminó de sepultar el sueño. El Manchester City aprovechó el desplome y se quedó con la liga por diferencia de goles. Ronaldo Nazario, el fenómeno, es uno de los delanteros más dominantes que ha visto el fútbol mundial. Campeón del mundo, balón de oro, goleador imparable en Europa. Pero hay un trofeo que nunca pudo levantar en su carrera: la Copa Libertadores. Ronaldo disputó la Libertadores cuando todavía jugaba en Brasil, antes de conquistar el mundo. Lo hizo defendiendo los colores de Cruzeiro, el club que lo formó y con el que debutó como profesional. Su primera experiencia fue en la Libertadores de 1994, cuando todavía era un adolescente, pero ya mostraba destellos del delantero extraordinario que estaba por explotar. Ronaldo fue una de las figuras del equipo y el club avanzó hasta los octavos de final, donde quedó eliminado por Unión Española. Fue la primera vez que el fenómeno estuvo relativamente cerca del sueño continental, pero también una señal temprana de que su destino parecía estar lejos de Sudamérica. Pero el fútbol le dio una última oportunidad. En 2010, ya en el tramo final de su carrera, Ronaldo regresó a Brasil para jugar la Libertadores con Corinthians. La ilusión era enorme. Sin embargo, el sueño terminó en los octavos de final, cuando el equipo fue eliminado por Flamengo. Otra vez, el fenómeno se quedó a las puertas. Un año más tarde, en 2011, Ronaldo disputó su última Libertadores, nuevamente con el Timao. Esta vez el golpe fue aún más duro. El equipo cayó sorpresivamente ante Deportes Tolima, de Colombia, en la fase previa, quedando eliminado antes incluso de entrar a la fase de grupos. Poco después, Ronaldo anunciaría su retiro del fútbol profesional. Diego Armando Maradona es, para muchos, el futbolista más grande de todos los tiempos. Campeón del mundo, ídolo eterno en Nápoles, genio irrepetible. Pero incluso en una carrera tan legendaria como la suya, hay un vacío imposible de ignorar. Maradona nunca ganó la Champions League. Lo llamativo es que Diego tuvo muy pocas oportunidades reales de disputarla, y no porque no tuviera nivel,
sino porque su grandeza se desarrolló en contextos donde la Champions no era una costumbre. Luego de su paso accidentado por Barcelona, vino el Napoli, y con Napoli, Maradona hizo historia, pero no en la Champions. En la temporada 1987-1988, el equipo italiano jugó la Copa de Europa tras ganar el Scudetto. El sorteo fue cruel. Real Madrid en 16avos de final. Napoli compitió, pero terminó cayendo ante un equipo con mucho más peso europeo. Años más tarde, Diego tendría una segunda y última oportunidad. En la temporada 1990-1991, Napoli volvió a jugar la Copa de Europa, pero otra vez, el camino fue corto y despiadado. En los octavos de final, el equipo italiano fue eliminado por el Sparta de Moscú, quedando fuera del torneo antes de llegar a las instancias decisivas. Esa sería la última Champions League que Maradona disputaría en su carrera. Paradójicamente, Diego llevó al Napoli a ganar 2 ligas italianas, una Copa UEFA, una Copa Italia y una Supercopa, títulos que el club jamás había soñado antes de su llegada. Pero la Champions seguía siendo un territorio reservado para los grandes históricos de Europa, algo que Napoli todavía no era en ese momento. Así, Maradona quedó fuera del palmarés de la Champions League, no por falta de talento, ni de liderazgo, sino por contexto, por época y por decisiones de carrera. Mientras otros cracks construyeron su legado levantando la orejona, Diego construyó el suyo, haciendo campeón a un club condenado al anonimato. Antes de continuar con el video, quería informarte que ahora soy parte de la familia de OneXBet. Sí, soy parte de la familia de OneXBet. Y ya sabes que puedes duplicar tus depósitos con mi código JANO12. Puedes duplicar tus depósitos con mi código JANO12. El link de OneXBet lo puedes encontrar en mi Instagram que aparece en la descripción de este video. Gracias por la confianza, OneXBet. Otra vez toca mencionar a Ronaldo Nazario el Fenómeno, que lo ganó casi todo en el fútbol. Sin embargo, hay otro trofeo que nunca pudo levantar, pese a haber jugado en clubes gigantes de Europa, la Champions League. Más allá de su paso por Barcelona e Inter, donde tuvo etapas brillantes a nivel individual, pero sin campañas profundas en Champions. Con el Inter, las lesiones comenzaron a perseguirlo, y el equipo nunca logró llegar a instancias decisivas del torneo. Ronaldo destacaba cuando estaba en cancha, pero el título europeo seguía siendo esquivo. La gran ilusión regresó con el Real Madrid, rodeado de los llamados galácticos. En la temporada 2002-2003, el Madrid llegó hasta las semifinales de la Champions. Ronaldo fue figura, marcó goles decisivos, y parecía que, por fin, la orejona estaba al alcance. Pero la Juventus cortó el sueño en semifinales. Esa fue probablemente la vez que Ronaldo estuvo más cerca de ganar la Champions League. En las temporadas siguientes, el Real Madrid volvió a quedarse en el camino antes de la final, y el proyecto galáctico nunca terminó de dominar Europa. Más tarde, Ronaldo pasó por el Milan, pero en la temporada 2006-2007, cuando el club italiano ganó la Champions, el brasileño no pudo participar por reglamento, quedando al margen del título. Así, la historia quedó escrita de manera cruel. Ronaldo Nazario nunca ganó la Champions League, no por falta de talento, ni por no jugar en grandes equipos, sino por circunstancias, lesiones y momentos clave que siempre le cerraron la puerta en el tramo final. Ronaldinho Gaucho es sinónimo de magia, sonrisa y talento puro. Campeón del mundo con Brasil, Balón de Oro y símbolo del Barcelona más vistoso de los años 2000. Sin embargo, incluso en una carrera tan llena de brillo, hay un título que nunca pudo levantar: el Mundial de Clubes. Ronaldinho disputó este torneo en 2 ocasiones, y en ambas estuvo más cerca de lo que muchos recuerdan, aunque el final nunca fue el esperado. La primera fue en 2006, con el Barcelona, en el mejor momento de su carrera. El equipo catalán llegaba como campeón de la Champions League y como gran favorito al título. Ronaldinho era el líder absoluto, el jugador diferente, el que marcaba el ritmo y la magia. Pero el torneo fue cruel.
En la gran final, el Barcelona se enfrentó al Internacional de Porto Alegre, campeón de la Copa Libertadores. Contra todo pronóstico, el conjunto brasileño se impuso por la mínima diferencia y dejó al Barça con el subcampeonato. Ronaldinho lo intentó, participó, generó juego, pero no fue suficiente. La segunda oportunidad llegó en 2013, ya en la etapa final de su carrera, defendiendo la camiseta del Atlético Mineiro. Ronaldinho venía de ganar la Copa Libertadores y volvió a ilusionarse con un título que siempre se le había escapado. En semifinales, el Mineiro se midió ante el Raja Casablanca. Otra vez, el golpe fue inesperado. El equipo brasileño cayó 3-1 y quedó fuera de la final. Ronaldinho vivió una de las noches más amargas de su carrera. Lo paradójico es que el Barcelona, el club con el que Ronaldinho brilló y cambió la historia, terminaría ganando el Mundial de Clubes en varias ocasiones, pero sin él. La gloria llegó después, cuando la magia ya había cambiado de dueño. Pelé lo ganó prácticamente todo en el fútbol. 3 Copas del Mundo, títulos, goles y una leyenda que parece inalcanzable. Sin embargo, incluso el rey del fútbol tiene una cuenta pendiente en su carrera. Pelé nunca ganó la Copa América. Lo llamativo es que Pelé solo participó una vez de este torneo, y aún así estuvo muy cerca de ganarlo. Ocurrió en la Copa América de 1959, disputada en Argentina. Brasil llegó con una generación brillante y un Pelé en estado descomunal, que ya comenzaba a mostrarle al mundo por qué estaba destinado a ser eterno. Aquel torneo fue uno de los mejores de Pelé a nivel individual. Marcó 8 tantos, convirtiéndose en el máximo goleador de la competición. Partido tras partido, Pelé fue la gran figura del campeonato, imparable para cualquier defensa. Sin embargo, la Copa América de ese año se definió en un formato de liguilla, sin final directa, y ahí estuvo la tragedia. Brasil llegó a la última jornada con opciones claras de ser campeón, pero el empate ante Argentina terminó inclinando la balanza a favor del conjunto local, que se quedó con el título. Pelé lo dio todo, fue el mejor jugador del torneo y el goleador absoluto, pero el trofeo se le escapó por muy poco. Después de 1959, Pelé no volvió a disputar otra Copa América. El calendario, las prioridades de la selección brasileña y el enfoque en los mundiales hicieron que su historia con este torneo quedara limitada a una sola edición. Y así, de manera sorprendente, O'Reilly terminó su carrera sin levantar el título continental de selecciones. Johan Cruyff es uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos. Cambió la manera de entender el fútbol, lideró el llamado fútbol total y dejó una huella eterna en la historia del deporte. Sin embargo, incluso una leyenda de su magnitud tiene una cuenta pendiente. Johan Cruyff nunca ganó la Eurocopa. Cruyff solo disputó una Eurocopa en toda su carrera, y aún así estuvo muy cerca de alcanzar la gloria. Fue en la Eurocopa de 1976, disputada en Yugoslavia. Países Bajos llegaba como una de las selecciones más admiradas del continente, con Cruyff como capitán, cerebro y líder absoluto del equipo. El torneo era corto y sin margen de error. En las semifinales, los neerlandeses se enfrentaron a Checoslovaquia, en un duelo que muchos consideran una final anticipada. Países Bajos partía como favorito, pero el partido tomó un rumbo inesperado. Checoslovaquia fue más eficaz, más sólida, y terminó imponiéndose por 3-1 en tiempo suplementario. Cruyff lo intentó, pidió la pelota, trató de liderar la reacción, pero el golpe fue demasiado duro. Con esa derrota, Países Bajos quedó eliminado y vio cómo el sueño de la Eurocopa se desvanecía antes de llegar a la final. Checoslovaquia avanzaría y terminaría ganando el torneo. Esa fue la única participación de Johan Cruyff en una Eurocopa. En 1972 no estuvo presente y en las ediciones posteriores ya no volvió a disputar el campeonato. Así, el máximo símbolo del fútbol europeo de los años 70 cerró su carrera internacional sin poder levantar el trofeo continental. Y bueno,
Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Ya, sin más que decir, me despido. Yo soy Jano Jodas. No te olvides de dejar tu like, suscribirte, compartir y activar la campanita. Te estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.